Sí, doctor. Ya, bueno, muchas gracias. Les voy a hablar de infecciones respiratorias altas. Este es un tema que el punto de vista como de la cantidad de pacientes que uno ve en, en la parte ambulatoria es bastante frecuente, eh, pero obviamente está alejado del mundo, un poquito del mundo hospitalario, ¿ya? Eh, Importante recordar que cuando uno habla de infecciones respiratorias altas, principalmente se refiere a diagnósticos anatómicos, ¿ya? La mayoría de las veces hacer un diagnóstico del punto de vista etiológico no es lo habitual, así que generalmente hablamos más que nada desde el punto de vista del lugar en que tenemos la afección. Por ejemplo, si es mucosa nasal, rinitis, rinofaringitis incluye además la faringe, rinosinusitis o sinusitis es la mucosa nasal y los senos paranasales, faringitis en la faringe, epiglotitis la porción superior de la laringe, y así hasta llegar a la traqueitis, que es todo lo que se considera infección respiratoria alta. Vamos a partir por el resfrío común. Todos sabemos que el resfrío común es un síndrome benigno, autolimitado. En general no existe una sola entidad, como vemos hay una gran cantidad de virus o de causas que pueden provocarlo. Alrededor de 200, está mal puesto ahí, dice 2000, pero alrededor de 200 se han descrito, de los cuales los más habituales son los rinovirus, y hasta ese momento, o hasta febrero, enero de este año, el coronavirus está causando solamente, o está descrito como causa de resfrío común, salvo un par de brotes en China y en Medio Oriente de infección por coronavirus más graves, pero que no habían tenido mayores repercusiones como pandemias, digamos. Pero los coronavirus como causa de resfrío común siguen existiendo, digamos, ¿ya? Obviamente aquí vamos a sacar a SARS-CoV-2. Ya no sabemos qué va a pasar en el futuro, puede que en el futuro esto vaya cambiando, no sabemos qué va a pasar con vacunas, etc. Pero el resfrío común es un síndrome que es bastante frecuente, se calcula que alrededor de 5 a 7 episodios por año en niños y 2 a 3 por año en adultos. ¿Ya? Si incluimos también para influenza, virus respiratorio sincicial, que en en niños menores de un año puede dar muchos problemas, pero en mayores, en adultos jóvenes puede provocar solamente un resfrío común. Independiente que son cuadros autolimitados, benignos, etcétera, se asocian con un gran gasto económico. Ya, o sea, en Estados Unidos hay cálculos más o menos de 500 millones de dólares al año, o sea, 500 millones al año de infecciones respiratorias virales, pero con costos directos hasta 17 billones de dólares, ya con un cálculo así estimativo de 23 millones de días laborales perdidos, ya sea más o menos un 40% de las ausencias laborales totales. Así que a pesar de ser benignos, autolimitados, son muy frecuentes y al ser frecuentes pueden provocar problemas. Desde el punto de vista de epidemiología, cada uno de estos virus tiene un patrón estacional. Sabemos que rinovirus y parainfluenza son de otoño, primavera tardía, BRS y coronavirus no SARS-CoV-2, digamos, invierno y primavera. Los enterovirus son más veraniegos, digamos, y adenovirus tenemos en general, no hay una asociación estacional, sino en general endémico durante todo el año. ¿Ya? De hecho, puede haber brotes conscriptos en hospitales, jardín infantil. Desde el punto de vista de la transmisión, principalmente la transmisión es por contacto directo, ya sea con una persona infectada o contacto con superficie, en eso no es tan distinto del SARS-CoV-2 en general. Aerosol también por partículas pequeñas que se pueden mantener en el aire y por partículas grandes en relación a los estornudos u otros procesos. En general, lo que sabemos es que no tiene relación con el frío directamente. De hecho, hay algunos trabajos, por ejemplo, encontré un trabajo en New England bien antiguo, el año 68, que está hecho con rinovirus, que se infectaron voluntarios
con rinovirus y los expusieron a distintas temperaturas y no encontraron que hubiese una relación directa con el virus o con algo estacional. Y sabemos además que los materiales porosos, en general, la transmisión de estos virus es bastante poco eficiente. Las características clínicas son, bueno, como todos conocemos, los virus son de periodo de incubación muy corto, en este caso, 12 a 72 horas. La mayoría de ellos tienen una duración de 7 a 10 días, pero un 25% pueden durar hasta 2 semanas los síntomas, y los síntomas en general son bastante conocidos, pero no sistémicos, ¿ya? Rinitis, obstrucción nasal, rinorrea, estornudo, inofagia, puede llegar a haber tos, compromiso de estado general y fiebre es bastante poco común en adultos, y algunos de ellos pueden dar conjuntivitis, por ejemplo, como adenovirus, y muy pocos síntomas asociados. Obviamente los síntomas van a variar un poquito con la edad. A mayor edad puede haber mayor compromiso por un virus. Pacientes con inmunocompromiso, a veces estos virus que son muy poco problemáticos pueden dar problemas, por ejemplo, en pacientes trasplantados, así que podríamos tener en esos casos algunos problemas más importantes, y obviamente las patologías asociadas. Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, tenemos la rinitis estacional o alérgica, la faringitis bacteriana, la sinusitis, que ahí vamos a hablar algunas palabras sobre eso, la influenza y el pertuche. Y de las complicaciones, que principalmente de las cosas que uno debiera fijarse en la sinusitis, especialmente, perdón, en los resfríos comunes, especialmente resfríos comunes muy sintomáticos que duran mucho tiempo, es que podríamos tener hasta en un 0,5, un 2% por resfrío común, a veces una sinusitis, ¿ya? Es más frecuente la sinusitis viral, que vamos a ver también después cuando conversemos de sinusitis, que en general la mayoría de las sinusitis virales igual se resuelven solas, sin ningún otro compromiso. Hay algunos pacientes que pueden tener asma o hiperreactividad, que podría durar hasta 4 semanas, hiperreactividad postviral. Y en niños es más frecuente, o se podría ver la difusión de la trompa de Eustaquio, lo que podría provocar una otitis media aguda como complicación. Pero en general la mayoría de los cuadros son autolimitados y no se complican. Todos sabemos que no tenemos tratamiento etiológico para la mayoría para estos virus. Lo que sí es muy importante, no usar antibióticos, hacer un buen diagnóstico, un cuadro y explicarle bien al paciente que es un cuadro que va a pasar solo, y solamente tratamiento sintomático. Podríamos usar AINE asociado a antihistamínicos. Antihistamínicos producen cierta sequedad de mucosa, lo que podría disminuir bastante la sintomatología. Mucho cuidado con los usos descongestionantes, especialmente en gente que puede tener complicaciones asociadas, y no hay ninguna evidencia en la literatura de uso de otros temas como el zinc, equinacia, vitamina C, que podría tener a lo mejor algún papel más que nada a lo mejor en la prevención, pero no como tratamiento, antivirales y obviamente tampoco los antibióticos. Eso en relación al resfrío común. Hablemos ahora sobre la faringitis. Faringitis es una de las causas de consulta más comunes en servicio de urgencia y en atención primaria. Alrededor del 2% de todas las consultas, e implica alrededor de 200 consultas por 1000 personas en Estados Unidos al año, lo que lo hace también una causa muy frecuente de consulta. Y de todas las causas de faringitis que vamos a ver ahí un listado, en general la única causa o principal causa que se trata con antibióticos es las infecciones por estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Pero las infecciones por estreptococo beta-hemolítico del grupo A no dan como causa, en el grupo total de faringitis, no más allá del 15 al 20% de los casos. Pero sabemos que la gente que va a un servicio de urgencia o que recibe atención por una faringitis, alrededor del 73% de ellos reciben antibióticos por faringitis. Así que en teoría estamos sobretratando sobre un 50%, así que una de las principales causas de abuso de antibióticos. Y otra de las cosas importantes es que el 68% además recibe antibióticos que tiene un espectro más amplio que el necesario. Que ahí vamos a conversar cuáles son los antibióticos que uno debería
usar una infección por Streptococcus hemolítico grupo A como causando una faringitis. Como causa de faringitis aguda, en general, el grupo de virus es el grupo más común, o si uno suma todas las causas, entre rinovirus, coronavirus, adeno, herpes simple, parainfluenza, etc. Las infecciones por estreptobiógenes, hasta un 15 o un 30%, puede haber participación de otros estreptococos betamolíticos como grupo C, y ya otras causas más raras como Neisseria, gonorrea, etc. Y micoplasma también, pero también como causa mucho menos frecuente. Entonces, concentrémonos un poquito en la infección por Streptococcus betamolítico grupo A o Streptobiógenes. Como decíamos, es la única causa bacteriana que tiene indicación antibiótica en una faringitis, y es el patógeno que todos buscamos al hablar de una faringitis, ¿ya? ¿Por qué? Porque está claramente demostrado que la terapia antibiótica puede disminuir la duración del cuadro, puede prevenir fiebre reumática, puede también prevenir secuelas supuradas locales. Pero ¿cuál es el grupo que más que puede tener este patógeno como causa? Principalmente el niño de edad escolar, ¿ya? Con la incidencia mucho mayor durante invierno, inicio de la primavera, y acordarse que no todos los faringitis por estrepto son iguales. Pueden haber faringitis por estrepto no exudativa en pacientes que están tonsilectomizados, así que el hecho de no tener amígdalas no significa 100% que el paciente no va a ser una faringitis estreptocócica. De los signos más frecuentes, y estos son los que hay que recordar para pensar en dejar antibióticos, es principalmente odinofagia de inicio brusco, con exudado tonsilar, acompañado de una adenopatía cervical anterior, la mayoría de los casos con fiebre, y obviamente que el paciente no tenga tos ni rinorrea, porque pueden ser indicativos más que nada de una infección viral. Ya hay el hecho de tener exudado faringio no siempre implica que la causa sea un estreptococo betamolítico o un piógeno, sino que también a veces pueden ser virales. Por ejemplo, después vamos a hablar un poquito de mononucleosis, también las infecciones en la hirpangina, que también podrían tener algo de exudado. Entonces, cuando tenemos una sospecha de infección o una faringitis, es imposible, es bueno recordar cuáles son las características clínicas, ¿ya? Si las características clínicas no son sugerentes de una faringitis estreptocócica, en general uno debiera ir solamente a usar terapia sintomática, pero si ya tenemos algunos signos clínicos que nos pueden apoyar, que hay algunos scores que les voy a mostrar que se pueden usar para esto. Podría hacer test de detección rápida de antígenos si lo tiene posible, si lo tiene disponible, o cultivo, pero a veces el cultivo hace engorroso el tema porque el tratamiento o el resultado va a estar recién en 2-3 días. Entonces, en estos casos, lo que podemos usar son algunos scores diagnósticos con asignación de puntaje. Por ejemplo, este es un score que asigna puntos a tener temperatura, un punto, no tener tos, una adenopatía cervical anterior, exudado faringio, menos de 15 años, a todo eso le da un punto y le resta si tiene sobre 45 o mayor. Y si tenemos menos 1 o 0, la posibilidad de tener una infección por estreptococo betamolítico es bastante baja, no más de 2%, así que la verdad es que tiene en general un valor predictivo negativo que es bastante bueno, hasta un 80%, ¿ya? Si tenemos más de sobre 4 o 5 puntos, la posibilidad es un 50%, así que el valor predictivo no es tan bueno, pero por lo menos podemos concentrarnos en su valor predictivo negativo para tomar la decisión. Como decía, el cultivo en general es el gold estándar del diagnóstico, pero tiene una sensibilidad buena, una buena especificidad, pero se va a demorar 24 o 48 horas. Así que existe la posibilidad en muchos centros de hacer test rápido, que es por ELISA o aglutinación por látex, que en general se demoran poco, que no más de media hora,
tiene una buena sensibilidad, equivalente al cultivo faríngeo, y podríamos tomar esto, esperar, y si el resultado es negativo y no hay muchos signos clínicos que nos apoyen que pueda ser un strepto, podríamos ahorrarnos un tratamiento antibiótico que puede tener algún efecto adverso. Como les decía, desde el punto de vista de la terapia, la mayoría de las veces, si uno no trata una streptococcus faríngea, el paciente se va a mejorar solo igual. Pero hay evidencia que, en general, la terapia previene complicaciones supurativas, previene fiebre reumática. No está muy claro que pueda prevenir, eso sí, la glomerulonefritis por streptocócica, pero en general es bastante poco frecuente de ver. Otra cosa importante es que disminuye contagio cuando son niños o pacientes que están, por ejemplo, pacientes universitarios que están en clase y podrían teóricamente contagiar a otras personas cercanas. También, si el tratamiento es muy precoz, podría disminuir la duración de la enfermedad, y como decía, en general los síntomas desaparecen a los 3 o 4 días sin terapia. El tratamiento de elección sigue siendo penicilina. ¿Ya? El streptococo beta-hemolítico grupo A tiene una sensibilidad de un 100% a penicilina o amoxicilina, así que desde el punto de vista de resistencia, el uso de amoxi por 10 días, en este caso, que es el tratamiento que se usa para erradicación, penicilina B no tenemos disponible en Chile, y la penicilina benzatina en una dosis única de 1.2 millones intramuscular. En pacientes alérgicos a penicilina, y que no tengan alergia a cefalosporinas de primera, una opción es usar cefadroxilo, también por 10 días, macróleo, acitromicina 5 días o claritromicina, pero podríamos tener hasta un 10% de resistencia, o clindamicina, que también cuesta encontrarla y es un poco cara, en dosis de 300 miligramos cada 8 horas, pero también tenemos entre un 10 y un 15% de resistencia. Y lo otro es acordarse siempre que a los pacientes les duele, así que usar analgesia, puede ser paracetamol o ibuprofeno, y nunca usar aspirina por la asociación con síndrome de Rey, especialmente en niños. Vamos a revisar un par de infecciones virales, principalmente la mononucleosis infecciosa, infección por Epstein-Barr. La mayoría de los casos se concentran entre 15 a 24 años, los casos clínicos, digamos, porque en los menores de 15, especialmente en niños muy chicos, la infección puede ser completamente asintomática o subclínica. Tiene una incubación de 4 a 7 semanas, con un periodo prodrómico clásico de 2 a 5 días de calofrío, sudoración, compromiso de estado general, hasta la aparición de la tríada más habitual. La verdad es que la infección por mononucleosis, o sea, por Epstein-Barr, puede tener muchas posibilidades de síntomas, pero lo más clásico es el dolor faríngeo severo, fiebre que puede ser prolongada y a veces por tiempo más o menos largo, y linfadenopatía. ¿Ya? Al examen vamos a tener una faringe eritematosa, generalmente cubierta con un exudado continuo y grueso, puede acompañarse de petequia en el paladar. Vamos a encontrar linfadenopatía cervicales, anteriores y posteriores, pero como una infección sistémica también podemos encontrar adenopatías axilares, también podemos encontrar inguinales. ¿Ya? Un porcentaje de los pacientes van a tener esplenomegalia, hepatomegalia, y vamos hasta un 5% de los casos poder encontrar RACH asociado, y tras administración de penicilina, porque hay gente que lo confunde a veces con una amigdalitis pultácea, podemos ver RACH hasta en un 90% de los casos, y muchas veces estos pacientes terminan catalogados de alérgicos. ¿Ya? Así que es importante recordar eso para quitarle el mote de alergia a un paciente que tenga un RACH tras la administración de penicilina por la sospecha de una streptococcus faríngea que termine siendo una mononucleosis infecciosa. Del punto de vista del laboratorio, lo clásico es tener alteraciones en el hemograma, que nos van a ayudar harto a apoyarnos para hacer el diagnóstico. Linfocitosis en un porcentaje importante de los pacientes,
A veces la linfocitosis no aparece inicialmente y uno la puede ver en un hemograma posterior, así que siempre hay que buscarla si uno tiene la sospecha. El pic se ve durante la segunda, tercera semana del cuadro. Lo que se ven son más de un 10% de linfocitos atípicos, que los va a informar el tecnólogo cuando vea el frotis, y más del 50% de los casos mononucleares. También podríamos tener neutropenia absoluta o relativa, a veces con recuento de 2.000 a 3.000 polimorfos totales. Y otra de las cosas que se puede ver también es trombocitopenia. No es raro encontrar transaminitis con elevación de GOT y GPT, que a veces va a ser muy leve y a veces podemos tener elevaciones bien importantes, a veces hepatitis franca. Y el diagnóstico, una de las formas más fáciles, digamos, o que está más descrito, son la positividad de los anticuerpos heterófilos, que está presente hasta en el 90% de los casos en adultos. Son anticuerpos dirigidos contra antígenos de diferentes especies que producen aglutinación al estar en contacto con el suero o que aglutinan al estar en contacto con el suero del paciente. Está positivo en 1 a 3 semanas, así que si uno tiene la sospecha y tiene un monotest negativo y sigue teniendo la sospecha, podría repetir el monotest 1 semana después y acordarse siempre que persisten positivos por 1 año, ¿ya? Así que uno podría ver o tener un monotest positivo en un paciente que tiene una historia de un cuadro asociado o característico y que se ve 6 meses después, así que podríamos ver esa situación. Y la otra forma de hacer diagnóstico es antígeno contra cápside viral, que está positivo desde el inicio del cuadro clínico, así que a diferencia del monotest, que se positiviza la primera, segunda, generalmente la segunda semana, esto lo podríamos tener desde el inicio, y la IgM dura alrededor de 3 meses y la IgG va a persistir de por vida. Así que si uno lo tiene disponible, podría pedirlo frente a la sospecha de una mononucleosis y nos va a ayudar harto a hacer el diagnóstico. Ya, acordarse del RACH, que puede ser asociado o posterior a la penicilina, y a veces la faringitis o el aumento de las tonsilas puede ser bastante importante, ya incluso puede ser a veces necesario hasta el uso de corticoides para manejar esto. Un porcentaje de la mononucleosis se pueden complicar. Está descrito la anemia hemolítica autoinmune hasta en un 0,5, 1% de los casos. Trombocitopenia, que pueden ser bien severas, pero la mayoría de las veces no tanto, y uno puede solo vigilarla. Y también está descrita la ruptura esplénica como complicación, que es bastante rara. Por lo tanto, a los pacientes uno siempre les da la indicación de evitar deportes de contacto al menos por 1 mes, ¿ya? Y también se han visto otras complicaciones, principalmente desde el punto de vista neurológico, y obstrucción de vía aérea cuando hay aumento muy importante eh, de, la, de las tonsilas. El tratamiento sigue siendo sintomático. Es muy importante hacer un buen diagnóstico en este caso, porque la verdad es que a veces los pacientes pueden tener fiebre por tiempos bastante prolongados, entonces hay que al menos hacer un buen diagnóstico para contarle a la familia o al paciente que esto va a tener una evolución de esta forma, la fiebre se puede prolongar y hay que manejarla con paracetamol o antiinflamatorio, siempre tratar la constipación. Los antivirales no tienen ningún efecto porque la replicación viral, cuando vemos la mononucleosis clínica, ya pasó, así que lo que estamos viendo son solamente las complicaciones inmunológicas, y a veces podemos llegar a tener que usar esteroides, principalmente en obstrucción de vía aérea, en infecciones severas como que se puedan ver una hepatitis con una falla hepática importante, una anemia hemolítica o anemia plásica, y podemos llegar a usar esas dosis de corticoides, pero es lo menos habitual. Y ya son manejos más que nada de especialidad. Desde el punto de vista de la faringitis, siempre recordar el síndrome retroviral agudo, que es la infección primaria por VIH, tiene una incubación que es bastante corta en general, a 3 semanas, pues está descrito hasta 6 días incluso, así de corto puede ser.
y lo que vamos a ver es paciente con fiebre, la mayoría de las veces faringitis no exudativa, linfadenopatía, que son más pequeñas que las que vemos en la mononucleosis infecciosa, artralgias también podemos encontrar, mialgias, compromiso de estado general, son pacientes que se sienten muy mal, tienen harta fiebre, digamos, y hasta en un 40-80% de los pacientes se va a acompañar de un rash maculopapular. Así que podemos sospecharlo en un paciente que tiene un síndrome mononucleósico parecido a una mononucleosis, pero que además tiene úlceras orales. Así que, y con el diagnóstico lo podemos hacer con una serología de VIH. Todas las serologías actuales incluyen la detección de antígeno P24, así que la mayoría de los casos pueden ser diagnosticados por una serología habitual de VIH. Así que siempre acordarse el síndrome retroviral agudo, si uno hace una buena historia, podría hasta en el 80% de los casos encontrar el antecedente anamnéstico, haber tenido un cuadro parecido a esto en los pacientes que tienen VIH. Pasando a la sinusitis, la sinusitis y la rinosinusitis se define como una inflamación sintomática de la cavidad nasal y senos paranasales, pero el hecho de ser aguda la define como menos de 4 semanas. No vamos a hablar de sinusitis crónica o sinusitis crónica, que es un manejo principalmente de especialidad por los otorrinos. La etiología más frecuente es la viral, a pesar de que la mayoría de los pacientes que tienen un diagnóstico de sinusitis terminan con antibióticos. La sobreinfección bacteriana la podemos ver no tan frecuente, 0,5 a un 2%, y la mayoría de los casos se va a resolver solo en 7 a 10 días. Ahora, en casos que la rinosinusitis o la sinusitis viral se complique con una bacteria, la mayoría también se resuelven solo. ¿Ya? El 75% tiene una resolución espontánea en un mes, ¿ya? Pero si vemos la estadística, vamos a encontrar que alrededor del 92% de los pacientes reciben antibióticos al consultar por síntomas de infección sinusal, así que también es una de las causas de sobreuso de antibióticos más importante, ¿ya? De hecho, se calcula que en Estados Unidos hay alrededor de 1 billón de casos de sinusitis diagnosticada al año. El factor primario, como del punto de vista fisiopatológico, es la obstrucción ostial. El cierre del ostium va a causar congestión de las mucosas, obstrucción anatómica, un estancamiento en las secreciones con cambios del pH, cambios del metabolismo, daño ciliar y epitelial. Finalmente, las secreciones acumuladas causan inflamación tisular y esto se sobreinfecta o se infecta desde el punto de vista con bacterias y eso produce mayor bloqueo, así que al final es un círculo vicioso de cierta forma. Desde el punto de vista de las causas del punto de vista etiológico, Streptococcus pneumoniae sigue siendo la primera causa, seguido por hemofilus hasta un 36%, Moraxella catarrhalis en un 16%, puede haber compromiso por Staphylococcus aureus, pero es más raro, y en la mayoría de los trabajos no se puede encontrar una causa etiológica hasta en un 36%, 40% de los casos. Al igual que en la estreptococcus faringia, es importante tener o manejar algunos criterios diagnósticos que nos va a dar la clínica. Hay distintos scores, aquí les muestro uno que habla de criterios mayores y criterios menores, y uno podría juntar 2 criterios mayores o uno mayor y 2 menores, incluyendo descarga nasal purulenta, descarga posterior purulenta, congestión o obstrucción nasal, congestión nasal, dolor nasal o a la presión, hiposmia o fiebre, y algunos menores como cefalea, dolor a presión a los oídos, halitosis, dolor dental, tos, fiebre, fatiga. ¿Ya? Una de las cosas que uno puede también apoyarse es el tiempo de duración de los síntomas. Paciente que tiene síntomas persistentes, congestión nasal, rinorrea, tos, y que tiene más de 10 días sin mejoría sintomática, la posibilidad de que el paciente tenga una sinusitis es mucho mayor.
Así que en general yo ocupo, por ejemplo, el tema de la persistencia de síntomas como para ver si es que el paciente va a requerir antibiótico o no. Hay algunos, del punto de vista del valor predictivo positivo, hay algunos datos que uno puede usar, por ejemplo, el dolor maxilar tiene un odds ratio de 1.87, el dolor maxilar unilateral 2.06, historia previa de sinusitis también podría ayudar un poquito, y la presencia de 3 o 4 de estos criterios clínicos puede tener hasta un 15.3 de odds ratio para hacer el diagnóstico de sinusitis. Si nos vamos a apoyar en imágenes, hay que acordarse que un gran porcentaje de los pacientes pueden tener alguna alteración sinusal en las imágenes, ya sea en radiografía de senos paranasales o en TAC de cavidades paranasales, así que el uso de imágenes no siempre va a ser de apoyo para hacer el diagnóstico, hay que usar otros criterios clínicos, pero sí tiene un valor predictivo negativo importante. O sea, si uno no ve ninguna alteración, como en este caso en la figura A, la presencia de una sinusitis obviamente no es inexistente. Así que puede usarlo principalmente para descartar una infección, ¿ya? Y recomiendo siempre usar criterios clínicos si es que uno va a usar además imagen. Desde el punto de vista del tratamiento, las rhinosinusitis viral agudas que duran poco tiempo, que están claramente asociadas a una infección viral, van a requerir solo tratamiento sintomático, puede usarse irrigación nasal con solución salina hipertónica, y muchas veces los otorrinos también indican glucocorticoides tópicos que pueden ser de ayuda. Y los pacientes con sospecha de rhinosinusitis bacteriana aguda adquirida en la comunidad, si tienen más de 10 días de síntomas de rinorrea purulenta, congestión nasal, dolor facial, hay personas que prefieren observarlo y ver qué tasa de resolución puede haber, o también uno podría ir directamente a un tratamiento antibiótico. Desde el punto de vista de los tratamientos antibióticos, en general, amoxicilina clavulánico es una muy buena opción en esas dosis de 875, 125 miligramos cada 12 horas por no más de 5 a 7. Antiguamente se indicaban tratamientos muy largos para la sinusitis, en general con más de 5 a 7 días no tenemos las mismas tasas de éxito con tratamientos más largos. Y en pacientes con alergia a penicilina uno podría usar levofloxacino o doxiciclina si es que la tiene disponible. Es importante acordarse que los pacientes con rhinosinusitis aguda o con sinusitis, el número necesario a tratar para mejorar un paciente en general es de 13 en adultos y es menor en niños, 5. ¿Ya? Así que muchos de estos casos pueden recuperarse solos, así que eso hay que tenerlo en mente. Son raras en general las complicaciones, pero existen. Este es el caso de un paciente mío que tuvo una meningitis asociada a una, digamos, por extensión al sistema nervioso central por una sinusitis maltratada. Pero en general no son frecuentes de ver, pero puede haber extensión al sistema nervioso central, extensión a la órbita del ojo, como celulitis orbitario preseptal, extensión al tejido periorbitario, y también está escrito trombosis del seno cavernoso. De la bronquitis aguda, la verdad es que es muy raro tener que usar antibióticos, solamente les voy a mencionar que debe descartarse una neumonía, así que siempre debiéramos hacer una radiografía de tórax en todo paciente que tiene más de 3 semanas y recordar la tuberculosis en estos casos, en pacientes con tos prolongada como causa. El uso de antibióticos para bronquitis aguda en general no está recomendado, independiente de la duración de la tos. Así que podemos ver estos cuadros más que nada asociados a infecciones virales predominantes en invierno y la mayoría de ellos virales. Y por último, las laringitis agudas, que son en general todas virales, asociadas a infecciones virales respiratorias o uso vocal prolongado.
inflamación completamente autolimitada, en general duran menos de 3 semanas, y el manejo siempre es sintomático, hidratación, humidificación y muy importante el reposo vocal. Y no hay indicación antibiótica salvo que exista una clara evidencia de una faringitis bacteriana coexistente. Esta es la última. Bueno, le damos las gracias entonces en esta ocasión al doctor Rodrigo